Y acá hay que recordar al genocida de los jubilados en la Argentina, porque las cosas hay que recordarlas, que fue Cavallo. El amigo Cavallo fue el genocida de los jubilados. Por ejemplo, inventó que todas las causas judiciales de los jubilados tenían tercera apelación ordinaria ante la Corte Suprema. Un disparate. Un disparate. ¿Para qué? Para demorar. Es decir, para que el jubilado se muriera mientras tanto y no cobrara la jubilación. Al final la Corte dijo que eso era inconstitucional, se acordó tarde, y el Congreso derogó esa apelación ordinaria, aunque se puede ir por apelación extraordinaria. Después inventó que los jubilados paguen el impuesto y los pensionistas a las ganancias. ¿Qué ganancias? Si tiene carácter alimentario. Si la Corte Suprema ha dicho desde que existe la jubilación y la pensión que tiene carácter alimentario. ¿Cómo se le va a pagar? Ganancia es si el jubilado se dedica a ganar en la ruleta, o se dedica a especular en la bolsa, o abre un negocio y entonces tiene ganancias, un comercio o industria o campo, ahí sí, pero no por el concepto de jubilación. Y después se inventó el impuesto a la solidaridad previsional, que la paga el sector pasivo. No, la solidaridad previsional tiene que ser del sector activo en beneficio del sector pasivo. ¿Cómo la clase pasiva va a soportar ella la solidaridad previsional pagando otro impuesto más? Bueno, ese ya cayó, ya lo han declarado inconstitucional la mayor parte de los jueces y las cámaras, ya en los resúmenes de la ANSES ya creo que ni figura. Pero ese es un grave problema, el tema de que no se cumplen las sentencias. Hay procedimientos para que se cumplan las sentencias. Por ejemplo, en el derecho europeo, los astraintes. Astraintes es una palabra que quiere decir equivalente a multa. Es decir, si un juez dispone algo, es sentencia definitiva, está pasada en la autoridad de cosa juzgada, hay que cumplirla y no se cumple, hay una multa por día que tiene que pagar el funcionario que no cumple esa sentencia. Y se va acumulando, es decir, es acumulativa. Los anglosajones tienen una figura que se llama contempt of court, es decir, desacato al tribunal. El desacato puede ser un agravio personal, si es en presencial, o el incumplimiento de una sentencia, que ya no es presencial, sino que es simplemente no darle bola a la sentencia que dictó el juez. Entonces, es denunciado por desacato el funcionario. Y en el Código Penal argentino podría perfectamente la Corte denunciar delito de desobediencia, incumplimiento de los deberes del funcionario público, etc. Ahora, fueron muy machos cuando el 1 de marzo del 2002 dictaron la sentencia del caso Smith, que te mintieron a vos y a mí. Nazareno, ¿te acuerdas? Eran las 11:30 que desde Olivos se hizo la conversación telefónica, y el doctor Nazareno seguía diciendo de que no había ninguna sentencia, ni se estaba dictando ninguna sentencia vinculada con el tema del corralito y el tema de la especificación. Y la sentencia se estaba distribuyendo en la sala de periodistas, firmada, sin haber sido escuchado el Estado, sin haber sido oído. Por eso el juicio político por el cual después destituyeron a dos jueces, a Molineux O'Connor y a Boyano, sí, y otros renunciaron, como Vázquez y no me acuerdo quién más, se debió haber hecho, Bosser se fue también, se debió haber hecho por el caso Smith, por no haber cómo se va inaudita parte, sin escuchar al Estado, en una medida de la trascendencia que tenían las medidas de economía en medio del país en llamas, dictar una sentencia contra el Estado sin haber escuchado al Estado. Porque en definitiva el Estado se perjudicaba, porque si bien eran los bancos los que se podían beneficiar con esa sentencia, el Estado tenía que apagar un incendio que era muy difícil de pagar con esa sentencia del caso Smith. Nunca me voy a olvidar de ese día, y del día siguiente, el sábado, porque dos jueces de la Corte, ¿te acuerdas que yo llegué tarde al gabinete? Yo estaba reunido con Petracchi y con Belucio, y me dijeron fue un golpe de Estado. Intentaron dar un golpe de Estado. Y así actuaron en el acuerdo. Fue un golpe de Estado. Había golpistas. Había golpistas, ahí había golpistas. No es tan anacrónico. Sí, Muchas gracias. Han quedado una infinidad de preguntas sin contestar, pero yo voy a hacer una más, que la vas a contestar muy rápido. Pero espérate que yo haga esta, muy rápida. Dice que vos hablaste del incendio. Sí. El incendio está y hay que elegir bombero. ¿A quién proponer? Alguien tendrá que proponer. Muy bien. Bueno, acá la última. De viva voz, estás infringiendo normas. Dale. Otro mandato cumplido. Quiero aclarar de que es diputada, mandato muy bien cumplido.
porque de una laboriosidad, lo mismo que Doggy, que está acá. También Doggy. Mandato muy bien cumplido. La pregunta es muy bien un tema muy actual, doctor. En este momento hay un argumento que está siendo esgrimido por el expresidente Kirchner, diciendo que, y por el oficialismo, que las retenciones no son materia tributaria, sino que serían instrumentos de política económica que son resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Yo sé que es un disparate jurídico, pero mi pregunta es, ¿en qué puede estar basándose para decir una cosa que la está diciendo el expresidente, la está diciendo el jefe de gabinete, que no es poca cosa institucionalmente? Este argumento se utilizó en la conferencia de prensa, en todos lados. Realmente es un disparate jurídico, pero ¿hay alguna doctrina, hay algo en lo que pueden estar basándose para decir algo por el estilo? Mira, te contesto muy rápidamente. Voy a citar de nuevo a Perón. La única verdad es la realidad. La Corte tiene 100 fallos que dicen lo siguiente, y que se pueden citar porque son composiciones de la más variada índole. A las cosas hay que llamarlas por lo que son y no por el nombre que convencionalmente se les quiere asignar. Es decir, la teoría de la verdad jurídica objetiva. Las retenciones son derechos de exportación que son contribuciones y tienen todas las características propias de los tributos. Y los tributos, desde el año 1306, en la época en que los documentos se escribían en latín, por el talayo non concedendo, se tienen que establecer por el cuerpo representativo. No taxation without representation. Eso es sagrado. Tanto que el 25 de mayo de 1810, lo primero que se hace cuando se forma la Junta, es el Cabildo dispone que la Junta no puede establecer gravámenes. Es el Cabildo que representa a la población o al pueblo de la ciudad de Buenos Aires la que establecerá los nuevos gravámenes o los cambios de gravámenes. Solo cuando no existe el Congreso, se puede acudir a otra forma. Pero la reforma del 94 no solo ha mantenido todos esos principios que están en varios artículos, sino que además ha dicho que ni por DNU. Entonces, ¿cómo se va a disfrazar de resolución una cosa que es realmente un gravamen? Es un gravamen, no hay ninguna duda, y que excede el 33%. Ahí la Corte, por ejemplo, tenía bien puestos los atributos, porque cuando la Constitución prohíbe la confiscación, no define la confiscación. Y en 2 artículos dice está prohibida la confiscación, queda abolida la confiscación, bla, 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 bla. Entonces, había impuestos de cualquier monto de tasa. Había que definir cuál era el tope. Entonces la Corte un día, como no se ponían de acuerdo el Congreso ni el Ejecutivo, se dijo 33%. Ya no se discutió más. Podía ser más del 33% si había mora y correspondía adicionar una multa o si eran gravámenes por concepto distinto. Pero 33%, un solo impuesto no puede exceder del 33% y las retenciones exceden. De modo que no tiene defensa posible, Además atenta contra la productividad. Eso yo lo he citado en mi artículo. Veo que los que atacan el tema de las retenciones lo atacan por la inconstitucionalidad en cuanto a la confiscatoriedad o en cuanto a la ilegalidad. Yo lo ataco porque atenta contra la productividad. Fundamentalmente porque es el productor y no el consumidor el que le cae encima el peso del gravamen. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y debo confesar que es la primera vez en que desde que empiezo hasta que termino una plática tan grata como esta, nadie se movió. Es un milagro, un milagro. Muchas gracias. Martes 24 de junio, Héctor Huergo, periodista de Clarín ampliamente conocido, situación del campo argentino. ¿Te gustó? Gracias.